Firma esto o arruino tu carrera. Las palabras atravesaron la sala de conferencias como un disparo. Su nuevo jefe, Pablo Santana, no solo empujó la carta de renuncia hacia ella, la golpeó tan fuerte que la superficie de cristal de la mesa tembló. Sus dedos, largos y rígidos, presionaron contra el borde del papel, como desafiándola a negarse. Yolanda miró las palabras escritas. Renuncia voluntaria, con efecto inmediato. Las paredes de la elegante sala de conferencias parecían encogerse a su alrededor. El aire espeso de tensión justo afuera del cristal. Los empleados pasaban ajenos a lo que ocurría. La voz de Pablo bajó a un susurro venenoso. Sé inteligente, Yolanda. No encontrarás trabajo en esta industria otra vez si me cruzas. Ella forzó su rostro a mantenerse inexpresivo, incluso mientras una docena de recuerdos la golpearon de una vez. Noches largas, perfeccionando reportes que él se adjudicó y ideas robadas en salas de juntas, mientras él sonreía como un rey. Y apenas la semana pasada encontrando discrepancias en facturas de clientes, números que no tenían sentido. Números que Pablo no quería que ella revisara. Debería haber tenido miedo. Tal vez lo tenía un poco, pero más que miedo. Algo más afilado se agitó dentro de ella. Porque lo que Pablo no sabía era que había estado preparándose para este momento durante semanas. Levantó la pluma lentamente, el corazón latiendo fuerte, y firmó, pero no antes de que sus ojos se fijaran en una frase en el medio del formulario estándar. Cambió una sola palabra, una palabra. La diferencia entre una salida limpia y una bomba de tiempo legal. Antes de llevarte más lejos en esta historia, necesitas entender algo crítico. El poder no se trata de títulos. Se trata de saber exactamente cuándo y cómo contraatacar. Si alguna vez has sentido que no tienes opción, si has sido acorralada por alguien con más poder, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir no se trata solo de venganza. Se trata de conocer tu valor cuando alguien trata de borrarlo. Su nombre es Yolanda Castillo. Tiene 35 años, soltera, gerente de operaciones financieras, con una década de experiencia en cumplimiento corporativo. Y no es alguien que toma riesgos, planifica todo. Codifica su calendario por colores. Lee cada contrato 2 veces, y creció viendo a su padre manejar una pequeña firma contable donde cada decimal importaba. Siempre revisa 2 veces los detalles, Yolanda. Solía decir, la cláusula más pequeña puede cambiar todo el resultado. Vivía según eso. Es como escaló desde un papel de analista junior hasta manejar carteras de varios millones de pesos. También es por eso que notó en los primeros 3 meses de la llegada de Pablo que las cosas no cuadraban. Pablo Santana se transfirió desde Monterrey con una reputación de revolucionar las cosas. Alto, carismático, despiadado, el tipo de hombre que hacía tratos con un apretón de manos y una amenaza envuelta en una sonrisa. Al principio le dio el beneficio de la duda, pero luego aparecieron las grietas. Comenzó pequeño, un reporte de bonos que incluía cifras no autorizadas, un reclamo de gastos con un proveedor que no reconocía. Al principio asumió que era un error hasta que verificó registros antiguos y se dio cuenta de que los números habían sido manipulados. Lo mencionó una vez cuidadosamente. Estas transferencias no se alinean con nuestra política. Creo que deberíamos marcarlas. Pablo ni siquiera levantó la vista de su laptop. No es tu preocupación, solo procesalas. No discutió, comenzó a documentar correos electrónicos, capturas de pantalla, reportes impresos, cada discrepancia, cada aprobación sospechosa, porque gente como Pablo cuenta con que tengas demasiado miedo o seas demasiado dócil para mantenerte firme. Luego vino la evaluación de desempeño, después de 8 años de exceder expectativas. De repente fuimos etiquetada como difícil. Y falta de espíritu de equipo. Sabía exactamente
hacia dónde se dirigía esto, la estaba preparando para fracasar. El ultimátum llegó 2 semanas después. Una reunión sorpresa, sin Allende, sin recursos humanos. Solo Pablo, la carta y la amenaza firmó con una palabra cambiada, con todo lo que necesitaba en su lugar. Cuando Pablo arrebató el papel de ella, su sonrisa decía que pensaba que había ganado. Se levantó, lo miró a los ojos y dijo en voz baja: necesitaré mi copia. Por favor. Su sonrisa vaciló. Recursos humanos hará seguimiento, dijo despidiéndola como si no fuera nada. Asintió, porque mañana Recursos Humanos haría seguimiento. Y Pablo Santana estaba a punto de aprender qué pasa cuando amenazas a alguien que sabe exactamente cuánto poder puede tener una sola palabra. Salió de la sala de conferencia sin mirar atrás. Pablo ni siquiera se molestó en verla irse. Ya estaba escribiendo en su teléfono, probablemente enviando mensajes a Recursos Humanos para finalizar su salida. No azotó la puerta, no hizo una escena. Así no es como ganas. Caminó calmada a su oficina, recogió sus cosas en una sola caja y colocó un sobre cuidadosamente etiquetado en su escritorio. Contenía todo lo que había estado recolectando durante los últimos 2 meses: registros de transacciones alteradas, correos electrónicos donde Pablo le ordenó procesar sin preguntas, copias de los reportes de gastos con pagos inflados a proveedores, capturas de pantalla de cambios del sistema rastreados al login de Pablo y, por supuesto, una copia de la carta de renuncia que acababa de firmar, donde había tachado voluntaria y escrito renuncia forzada bajo coacción. Era lenguaje legal que había aprendido de semanas, leyendo casos de derecho laboral después del trabajo. Una frase suficiente para convertir una renuncia en un reclamo potencial de despido injustificado. Deslizó el sobre en su bolso y revisó su teléfono. Un solo mensaje parpadeaba en la pantalla. ¿Lo hiciste? Era de Carmen, su amiga en legal, la única persona que sabía todo. Sí, voy en camino, respondió Carmen. Trabajaba en Morales y Asociados, la firma de derecho laboral que tenía retenida su empresa. Se habían conocido en un taller corporativo hace 3 años. A diferencia de la mayoría de abogados corporativos, Carmen tenía un punto débil por empleados que eran aplastados por gestión tóxica. También resultaba ser quien le dijo exactamente qué frase insertar en esa carta. Se encontró con ella en un pequeño café a 2 cuadras de la oficina. Carmen la miró, sus ojos azules afilados, escaneando su expresión. Te mantuviste calmada, asintió. Carmen dio una sonrisa satisfecha. Bien, esa es la mitad de la batalla. La otra mitad es dejar que Recursos Humanos camine directo a su propia trampa. Le entregó el sobre. Carmen lo oyó sin hablar, solo levantando una ceja en un punto. Sobornos de proveedores. Parece que sí, dijo Yolanda en voz baja. Los mismos 2 proveedores una y otra vez. Ambos comenzaron a aparecer después de que llegó Pablo. Carmen dejó los documentos y la miró a los ojos. Yolanda, ¿te das cuenta de que esto no es solo un caso de despido injustificado? Si esto se mantiene, es fraude de adquisiciones, responsabilidad corporativa, investigación federal potencial. No parpadeo. Por eso tengo copias y respaldos y sí, marcas de tiempo en todo. Carmen exhaló asintiendo. Te enviaré esto a su equipo legal interno en la mañana, después de que Recursos Humanos procese tu papeleo. No te preocupes. En el momento en que se den cuenta de lo que has hecho, entrarán en modo pánico. La palabra pánico se quedó con ella porque Pablo, él no entraba en pánico. Hacía que otras personas entraran en pánico, al menos eso es lo que pensaba. La mañana siguiente caminó a la oficina de Recursos Humanos exactamente a las 9 de la mañana. Sosteniendo sus pertenencias empacadas, Tina, la gerente de Recursos Humanos, le dio una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Yolanda,
Gracias por venir. Solo finalizaremos tu papeleo y te escoltaremos fuera, asintió educadamente. Por supuesto, necesitaré una copia firmada del reconocimiento de renuncia para mis registros. Dudó hojeando su carpeta. Bueno, en realidad te enviaremos una confirmación digital, te esperaré, dijo manteniendo su voz uniforme. Me gustaría tenerla firmada hoy, que esa es la política de la empresa, ¿no es así? Parpadeó tomada por sorpresa de, sí, dame un momento, observó mientras entraba a la oficina del director de recursos humanos. Siguió una conversación silenciosa. 30 segundos después reapareció. Su expresión había cambiado más tensa. El director quiere hablar contigo. Siguió a la oficina, su corazón latiendo constante pero fuerte. Marcos Delgado, jefe de recursos humanos, estaba parado detrás de su escritorio. Le hizo señas para que se sentara y luego dejó caer una sola hoja de papel en la mesa entre ellos, su carta de renuncia con su edición manuscrita. Mirándolo de vuelta. Renuncia, forzada bajo coacción. Sus ojos se levantaron a los de ella. Yolanda, ¿qué es esto? Sostuvo su mirada sin inmutarse. Es exactamente lo que pasó, firme, bajo amenaza en una reunión a puerta cerrada, sin recursos humanos presente, y he documentado todo. Por un momento hubo silencio. Luego, Marcos se aclaró la garganta. Ya veo que necesitaremos revisar esto más a fondo antes de finalizar cualquier papeleo, asintió, levantándose para irse. Esperaré su respuesta, mi abogada también. Mientras salía al pasillo, lo vio, un destello de movimiento al final. Pablo, parado junto a los elevadores, se reía con otro ejecutivo. Aún pensando que había ganado, pasó sin reconocerlo, porque mañana Recursos Humanos lo convocaría, y Pablo Santana estaba a punto de aprender que la palabra más pequeña en una página podría desentrañar todo lo que había construido sobre intimidación. La llamada llegó a la mañana siguiente, a las 8:12 de la mañana. Estaba absorbiendo su café cuando su teléfono se iluminó con un número que reconocía. Línea directa de Recursos Humanos. Respiró lento antes de contestar. Yolanda Castillo. Yolanda, soy Marcos Delgado. Su voz sonaba más rígida de lo usual. Hemos revisado el documento que enviaste ayer. Necesitamos que vengas esta mañana para una discusión formal sobre tu renuncia y ciertas preocupaciones que han surgido. Dejó pasar un momento. Mi representante legal será bienvenida en esta discusión. Una pausa. Sí, eso sería recomendable. Colgó. Le envió un mensaje a Carmen y se encontró con ella en una cafetería cerca de la oficina a las 8:45. Ya estaba esperando, teléfono en mano, leyendo algo en su tablet. Llamaron. Setarren ya preguntó sin levantar la vista. Asintió. Marcos quiere una discusión formal. Carmen cerró la tablet y dio una sonrisa satisfecha. Bien, eso significa que se han dado cuenta de que están en problemas profundos. Veamos. Legaron al piso de Recursos Humanos justo antes de las 9. Al entrar notó algo inmediatamente. La charla matutina relajada y Uchel no estaba ahí. La gente se movía rápidamente por los pasillos. Cabezas abajo, las puertas se cerraron un poco demasiado rápido cuando pasaron. La atmósfera había cambiado. Dentro de la sala de conferencias principal, Marcos Delgado se sentó a la cabeza de la mesa. Junto a él estaba Tina, su sonrisa educada reemplazada por algo tenso y cauteloso. Para su sorpresa, Patricio Ruiz, el consejero interno de la empresa, también estaba presente, un hombre que solo había visto en reuniones de toda la empresa. Señorita Castillo, señorita Carmen, gracias por venir, comenzó Marcos. Su voz cuidadosamente formal. Asintió Carmen dándole una mirada fría. Marcos se aclaró la garganta. Hemos revisado la carta de renuncia y las circunstancias que la rodearon. Estamos preocupados por el lenguaje que incluiste y las alegaciones que has presentado. Sostuvo sus ojos. Documenté todo.
Marcos no quería que llegara a esto, pero Pablo Santana no me dio opción. Se movió incómodamente. También hemos comenzado una revisión interna de las discrepancias financieras que destacaste en tus documentos de apoyo, Patricio. Intervino si estas discrepancias son precisas y las verificaciones preliminares sugieren que pueden serlo. Esta situación se extiende más allá del derecho laboral. Podría haber violaciones significativas de cumplimiento y exposición legal potencial para la empresa. Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante. Me alegra que reconozcan la seriedad. La prioridad de mi clienta es asegurarla responsabilidad. Esperamos que la empresa tome pasos inmediatos para abordar esto, comenzando con las acciones del señor Santana. Marcos asintió, su mandíbula tensa. El señor Santana ha sido llamado para una reunión más tarde esta mañana. Sintió su corazón dar un solo golpe silencioso. Estaba pasando. ¿Ha sido informado de la revisión financiera? Zetarren ya preguntó Carmen. Marcos negó con la cabeza. Aún no queremos escuchar su explicación antes de tomar pasos adicionales, Patricio. Añadió, pero ten la seguridad de que esto será manejado a fondo. Se recostó ligeramente, manteniendo su expresión calmada. Espero que sí, porque estoy preparada para escalar esto externamente si es necesario. Marcos dio un asentimiento superficial de entendido. Una hora después estaba de vuelta en su escritorio, o más bien en la estación de trabajo de repuesto que le habían asignado cerca del equipo de cumplimiento. Estaba organizando sus archivos cuando lo vio. Pablo caminando por el piso, flanqueado por Tina y Marcos. Se veía irritado. No nervioso, aún no. Su mandíbula firme, sus ojos afilados como siempre. Para él era solo otra evaluación de desempeño. Otro pequeño fuego del que se las arreglaría para salir con encanto. Amenazas. Pero notó algo diferente. La gente no le sonreía esta mañana, sin saludos, sin ondas casuales. Miraban hacia otro lado. Pablo no parecía darse cuenta. Desaparecieron en la sala de conferencias de cristal al final del pasillo. Carmen, que se había quedado cerca, vino a pararse junto a ella. Aún no sabe, murmuró. Asintió. Lo sabrá. Observó a través de la pared de cristal mientras Marcos deslizó una carpeta por la mesa. Pablo la tomó. La miró y su expresión cambió. La ligera sonrisa se tambaleó. Su mano sosteniendo el papel se quedó quieta. Dijo algo, no podía escucharlo. Pero Marcos negó con la cabeza. Patricio se inclinó señalando un documento dentro de la carpeta. Los hombros de Pablo se enderezaron defensivo. Ahora su boca se tensó. Carmen susurró. Ahí estaba un momento después. Los ojos de Pablo se levantaron y se fijaron en ella a través del cristal por primera vez desde que había llegado a la empresa. Lo vio. No irritación, no arrogancia, miedo. Y en ese momento exacto supo que el control de Pablo Santana sobre esta empresa y sobre su carrera se había deslizado. Para un hombre como Pablo Santana, el miedo no era un sentimiento familiar. Prosperaba en el control, en hacer que la gente se apresurara a complacerlo. Pero en esa sala de conferencias con paredes de cristal, con 3 ejecutivos senior mirándolo fijamente, su compostura se resquebrajó. Observó mientras Marcos hablaba. Sus manos dobladas calmadamente sobre la mesa. Pablo se recostó en su silla, brazos cruzados. Una postura defensiva, si alguna vez había visto una. Cada pocos segundos, sus ojos se dirigían hacia Patricio, el consejero de la empresa. Desde su punto de vista, no podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal cuenta historias más fuertes que las voces. La sonrisa había desaparecido, la arrogancia se había convertido en frustración tensamente contenida. Sus ojos se dirigieron hacia el pasillo, hacia ella una vez, luego otra vez. Sabía que ella era la razón por la que estaba sentado en esa silla. Se quedó en su estación de trabajo, revisando archivos que ya había leído 3 veces.
esperando, no necesitaba estar en la sala, los hechos ya estaban hablando por ella. Para el mediodía, Carmen y ella fueron llamadas de vuelta a Recursos Humanos. Pablo no estaba ahí, pero la tensión en el aire se sentía eléctrica. Marcos dobló sus manos sobre la mesa. Su expresión ilegible: hemos puesto al señor Santana en licencia administrativa con efecto inmediato. Pendiente de una investigación completa, sostuvo sus ojos. ¿Y qué significa eso exactamente? Patricio respondió antes de que Marcos pudiera. Significa que ha sido relevado de todos los deberes. Su acceso revocado e instruido a no contactar a ningún empleado, un protocolo estándar. Mientras investigamos tanto los reclamos de ambiente de trabajo hostil como las discrepancias financieras. Carmen asintió ligeramente. Es un comienzo. Marcos exhaló. También estamos trayendo una firma de auditoría independiente para revisar las transacciones de proveedores. Sintió un pequeño nudo en su pecho aflojarse. No alivio, aún no, sino algo más cercano a la validación. Cooperaremos completamente, dijo, manteniendo su tono uniforme. Asumo que la investigación incluirá entrevistas con otros empleados. Patricio dio un asentimiento cortante. Sí. Ya hemos tenido 2 miembros del personal acercarse esta mañana con respecto a experiencias similares con el señor Santana. Carmen le dio una mirada. Su expresión silenciosamente aprobatoria. Ya no se trataba solo de ella. Nunca había sido así. Esa tarde regresó a su escritorio, esperando a medias susurros o miradas. En su lugar, algo inesperado pasó. Uno por uno, colegas se detuvieron en su estación de trabajo. Sin grandes gestos, sin confesiones, solo pequeños comentarios. Bien hecho, Yolanda. Si alguna vez necesitas respaldo. Ojalá hubiera dicho algo antes. Incluso Teodoro, un analista junior que siempre había mantenido la cabeza baja, dejó un café y susurró: gracias por defenderte. Solía hablarme como si fuera basura. Le pegó más fuerte de lo que esperaba. Durante meses se había sentido aislada, como si estuviera imaginando los patrones. Pero ahora ellos también lo veían. El control de Pablo no solo se había resquebrajado, se había hecho pedazos. Para el viernes, los rumores corrían como fuego salvaje. Se corrió la voz de que Pablo había sido escoltado del edificio después de tratar de acceder a archivos restringidos. Un equipo de auditoría de emergencia se instaló en el piso 10. Los contratos de proveedores que Pablo había impulsado fueron congelados para revisión, y más empleados comenzaron a hablar, tanto hombres como mujeres. Surgieron historias de reportes de proyecto manipulados, comentarios inapropiados, carreras amenazadas. Cada testimonio quitó otra pieza del muro que Pablo había construido alrededor de sí mismo. Pasó la siguiente semana en entrevistas de ida y vuelta con auditores, oficiales de cumplimiento y representantes de recursos humanos. Dijo la verdad, cada detalle sin exageración, sin suposiciones, solo hechos. Cada pieza de evidencia que documentó coincidía. Cada cronología se alineaba, y mientras más profundo cavaban, peor se veía para Pablo. El viernes por la noche tarde, mientras empacaba su laptop, recibió un mensaje: Carmen. Hallazgos preliminares. Pablo enfrenta cargos potenciales. ¿Estás bien? Miró la pantalla por un largo momento. No estaba segura de lo que sentía: orgullo, satisfacción, tal vez, pero principalmente un sentido silencioso de lo correcto. Escribió de vuelta: estoy bien. Gracias, respondió un segundo después. No. Gracias a ti, no solo te protegiste, cambiaste algo más grande. Miró por la ventana de la oficina, viendo las luces de la ciudad parpadear en el anochecer. Carmen tenía razón. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de negarse a ser otra víctima silenciosa. Pablo Santana había subestimado una simple verdad: cuando suficientes personas dejan de tener miedo, incluso las paredes más fuertes colapsan. Para el lunes por la mañana, el nombre de Pablo había desaparecido del directorio de la empresa. Su oficina,
Una vez una fortaleza de reuniones a puerta cerrada y amenazas susurradas. Estaba vacía. Las persianas estaban cerradas. La placa con el nombre removida, no se había hecho ningún anuncio. Pero en ambientes corporativos, el silencio habla volúmenes. La gente pretendía no darse cuenta, pero se daban cuenta. Regresó a su nueva estación de trabajo en el ala de cumplimiento. Técnicamente aún en el limbo recursos humanos, no había formalizado su reincorporación aún pendiente del resultado de la investigación. Pero extraoficialmente estaba trabajando, asistiendo a reuniones, contribuyendo a revisiones de proyectos. Era visible otra vez y por primera vez en meses. Sintió que pertenecía ahí el equipo de auditoría independiente. No perdió tiempo. Para mediados de semana descubrieron la profundidad del esquema de Pablo: contratos de proveedores inflados vinculados a empresas propiedad de sus antiguos socios comerciales, cadenas de aprobación falsificadas, métricas de desempeño alteradas en reportes de adquisiciones, más de 15 millones de pesos en transacciones sospechosas rastreadas directamente a la supervisión de Pablo. ¿Y eso no era lo peor? Los auditores descubrieron correspondencia por correo electrónico que implicaba que ciertos gerentes senior habían ignorado irregularidades o activamente habían hecho la vista gorda. Este no era solo el desastre de Pablo, era un punto ciego de toda la empresa y estaba a punto de costarles caro. El jueves fue llamada a una reunión de liderazgo, esta vez como participante clave, no como objetivo de Alejandra Romero, la CEO misma. Se sentó a la cabeza de la larga mesa de conferencias. Solo la había conocido una vez antes, durante una reunión general trimestral. En persona era más afilada de lo que recordaba. Ojos que no se perdían nada, una autoridad silenciosa en su postura. Junto a ella se sentó Patricio, el consejero general de la empresa, y Marcos Delgado, jefe de recursos humanos. Carmen estaba a su lado. Alejandra habló primero. Yolanda, gracias por acompañarnos. Hemos revisado los hallazgos tanto de la investigación interna como de la auditoría independiente. Dobló sus manos. Tu documentación no solo fue precisa, fue crítica para descubrir fallas sistemáticas dentro de nuestra supervisión de adquisiciones. Se quedó en silencio. Dejándola continuar, reconocemos el impacto que esto ha tenido en ti personalmente y en tu posición profesional, y tenemos la intención de hacerlo bien. Intercambió una breve mirada con Carmen. Esta no era una reunión de cortesía, era un movimiento de control de daños. Alejandra asintió hacia Marcos. Nos gustaría ofrecer reincorporación formal a tu papel anterior con pago retroactivo y un reconocimiento público de tus contribuciones a la integridad de esta empresa. Sostuvo su mirada uniformemente. ¿Y qué pasa con los otros? Marcos frunció ligeramente el ceño. Lo siento. Los otros empleados que Pablo atacó, los que se acercaron, ¿qué les pasa? Patricio se aclaró la garganta. Estamos revisando cada caso individualmente. Ten la seguridad de que no se tomará acción de represalia contra ningún empleado que cooperó en la investigación. Asintió lentamente, pero no estaba satisfecha. Aún no. ¿Qué cambios se harán para prevenir que esto pase otra vez? Zetarren ya preguntó. Alejandra se recostó ligeramente. Estamos reestructurando el departamento de cumplimiento e implementando un programa de entrenamiento de ética obligatorio. Para toda la gestión, se están estableciendo canales de reporte anónimo con supervisión de un comité independiente. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Y el papel de Yolanda? Alejandra dio una pequeña sonrisa calculada. Nos gustaría que Yolanda lidere el nuevo programa de integridad de cumplimiento, reportando directamente a mí. La sala se quedó en silencio. Sintió a Carmen mirarla, pero mantuvo sus ojos en Alejandra. Esta no era la Victoria que había imaginado. Era más grande. No se trataba solo de reclamar su trabajo, se trataba de moldear el sistema
que casi la había destruido, respiró lento de aceptaré con una condición. Las cejas de Alejandra se levantaron. Nómbrala. Que cada persona que se acercó reciba la misma protección que yo, sin excepciones, sin degradaciones silenciosas, y que esta empresa emita una declaración formal, no para elogiarme, sino para reconocer que el silencio permitió que esto pasara. Por un latido, nadie habló. Luego Alejandra dio un asentimiento lento. Aseo heredado. Y esa tarde Carmen y ella salieron del edificio juntas. Podrías haber puesto tu precio, dijo mirándola de lado. Negó con la cabeza. Esto nunca se trató de un cheque de pago. Se trató de evitar que pase otra vez. Carmen sonrió. ¿Sabes? La mayoría de la gente se rinde antes de que llegue a este punto. Se conforman, desaparecen. Sostuvo su mirada. El peso de los últimos meses asentándose en algún lugar profundo dentro de ella. Entonces, tal vez es hora de que más de nosotros dejemos de desaparecer. 2 semanas después salió el anuncio oficial. Grupo empresarial. Romero implementa nuevo programa de integridad de cumplimiento liderado por Yolanda Castillo, directora de Integridad Corporativa. Era un comunicado de prensa corporativo sanitizado lleno de palabras como transparencia, responsabilidad y compromiso renovado con el liderazgo ético, pero entre líneas todos dentro de la empresa sabían la verdad. Pablo Santana no regresaría y la cultura, que había permitido silenciosamente a gente como él, tampoco regresaría. El día que el memo se hizo público, se paró al borde del vestíbulo lleno, viendo empleados revisar sus correos electrónicos en teléfonos y tablets. Las reacciones fueron sutiles, algunos intercambiaron miradas. 1 o 2 dieron asentimientos silenciosos, sin aplausos, sin pancartas. Eso estaba bien para ella. El cambio real no viene con fanfarria, viene con confianza ganada con el tiempo. Su primer acto en el nuevo papel fue sostener una sesión de puertas abiertas para cada empleado que quisiera hablar. Sin gestión presente, sin notas tomadas. No era una reunión de estrategia, no era un truco de relaciones públicas, era una sesión de escucha. Y vinieron desde analistas junior hasta gerentes de proyectos de mucho tiempo. Se filtraron uno por uno. Luego en pequeños grupos, algunos compartieron historias de quejas menores, algunos compartieron miedos reales que habían enterrado durante años. Algunos simplemente dijeron, gracias. Para el final de la primera semana había hablado con más de 50 personas, algunos salieron de la sala más ligeros de lo que habían entrado, otros salieron con su promesa, esto no será ignorado, pensó. Que entrara este papel se sentiría como vindicación, pero no fue así, se sintió como responsabilidad. Carmen lo resumió mejor durante una de sus llamadas nocturnas tardías. Cuando te levantas, la gente asume que quieres venganza. No se dan cuenta de que a veces solo estás cansada de ver ganar a la gente equivocada. Tenía razón. La historia de Pablo no terminó. Silenciosamente, una investigación formal reveló que su manipulación financiera se extendía a su empresa anterior. Se presentaron cargos, su nombre llegó a los titulares de la industria. No como una estrella en ascenso, sino como una historia de advertencia. Nunca más supo de él. Sin correos electrónicos, sin amenazas, nada, y no lo necesitaba. Algunas batallas se ganan no destruyendo a tu oponente, sino negándote a dejar que te destruyan. 3 meses en su nuevo papel, fue llamada a la oficina de Alejandra. Cerró la puerta detrás de ella, un gesto raro para un aseo, y le hizo señas para que se sentara. Quería agradecerte otra vez, dijo en voz baja, no solo por mantenerte firme, sino por desafiarnos a ser mejores. Dio un pequeño asentimiento. No lo hice. Sola. De Alejandra sonrió levemente. Eso es lo que lo hace importante. Hizo una pausa doblando sus manos en el escritorio. Estamos considerando implementar el programa de integridad de cumplimiento en toda la empresa.
incluyendo nuestras sucursales en el extranjero, y quiero que lideres esa expansión. Parpadeó. Eso no era solo una promoción, era un cambio sísmico. Necesito tiempo para pensarlo, dijo honestamente. Por supuesto, se levantó para irse, pero algo la hizo detenerse en la puerta. Alejandra, la gente no habla porque tiene miedo de que nada cambie, o peor, que hablar los convierta en un objetivo, sostuvo. Sus ojos, lo sé. Demostrémosles que están equivocados. Su sonrisa se suavizó. Hagámoslo. Esa noche caminó a casa por las calles de la ciudad, aire fresco en su cara, el zumbido distante del tráfico en sus oídos. Pensó en la primera vez que se había sentado frente a Pablo en esa sala de conferencias. Qué pequeña se había sentido, qué sola y qué diferente se sentía esto ahora. Porque levantarse no la arruinó. No terminó su carrera, la remodeló. Al final esta no era una historia sobre venganza. Era sobre reclamar el espacio del que la gente trató de empujarla. Era sobre mostrar a otros que el silencio no es la única opción. Era sobre conocer la diferencia entre alejarse y mantenerse firme cuando más importa. Y, tal vez era sobre una simple verdad que su padre le enseñó. Cuando era joven, los detalles más pequeños cambian los resultados más grandes. Una palabra en una carta de renuncia, una elección de hablar, una negativa a permanecer en silencio. Esas elecciones no solo cambiaron su carrera, cambiaron la cultura a su alrededor. Y si hay una cosa que quiero que recuerdes de mi historia es esto. El poder no pertenece a quienes te amenazan, pertenece a quienes se niegan a ser amenazados. Meses después de establecer el nuevo programa de integridad, Yolanda reflexionaba sobre el camino recorrido. No solo había recuperado su posición en la empresa, sino que había construido algo mucho más significativo. Un sistema donde la verdad podía ser dicha sin miedo a las represalias. Cada mañana, al entrar a su oficina como directora de integridad corporativa, veía las caras de empleados que ahora caminaban con la cabeza en alto. Sabían que tenían a alguien que los escucharía, que los protegería, que valoraría la honestidad por encima de la conveniencia política. El programa de integridad se había expandido no solo por México, sino a todas las operaciones internacionales de Grupo Empresarial. Romero, lo que comenzó como la defensa desesperada de una mujer contra un jefe corrupto, se había convertido en un modelo para toda la industria. Durante una conferencia de liderazgo empresarial, una joven ejecutiva se le acercó después de su presentación. ¿Cómo supiste que era el momento correcto para luchar? Zetarrenya, le preguntó. Yolanda sonrió recordando sus propios momentos de duda. No se trata de encontrar el momento perfecto, respondió. Se trata de darse cuenta de que tu dignidad vale más que tu comodidad. La joven asintió, sus ojos brillando con determinación renovada. G-S.NI de tu Geadet. Mientras la joven se alejaba, Yolanda sintió una profunda satisfacción. No solo había cambiado su propia vida, había inspirado a otros a reclamar la suya. El sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados que se filtraban a través de las ventanas de su oficina. Yolanda guardó su laptop y miró a su alrededor. Los certificados en la pared, los reportes de éxito del programa de integridad, las cartas de agradecimiento de empleados que habían encontrado su voz. Todo esto había comenzado con una sola palabra cambiada en una carta de renuncia. Una palabra que se convirtió en una revolución silenciosa contra la corrupción y el abuso de poder. Pablo Santana había pensado que la tenía acorralada, que podía intimidarla para que desapareciera silenciosamente. Pero lo que no entendió fue que algunas personas, cuando se las empuja demasiado lejos, no se rompen, se fortalecen. Y ahora, cada vez que alguien en Grupo Empresarial Romero consideraba usar su poder para lastimar a otros, sabían que había alguien vigilando. Alguien que no tenía miedo de una sola palabra que podía cambiar todo. Esta era su empresa ahora,
su legado, su futuro, y nadie podría quitárselo jamás. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Yolanda? ¿Habrían tenido el valor de cambiar esa palabra y enfrentar las consecuencias? ¿O habrían firmado la renuncia en silencio? Nos encanta saber de qué países y ciudades nos están viendo. Cuéntenos en los comentarios sus propias experiencias con jefes abusivos o situaciones de corrupción en el trabajo, si esta historia de justicia y valentía personal les inspiró y creen que más personas deberían escucharla. No olviden darle like y suscribirse al canal. Todos los días traemos nuevas historias reales de personas que encontraron su fuerza interior cuando más la necesitaban. Hasta la próxima historia.